Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a este domingo 14 del tiempo ordinario. La Iglesia nos invita hoy para que proclamemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Simón y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo en este domingo, Día del Señor, que nos dé el entendimiento de esta palabra. Los invito para que dispongan el corazón. Hemos utilizado los sentidos para acercarnos a esta palabra. Los ojos, la capacidad de hablar. Toda nuestra inteligencia está puesta para este encuentro hoy con Jesús. Pero sin el Espíritu, pues se volvería solo un acto, sí, con muchas capacidades, pero el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, nos ayuda a profundizar el texto y que nuestro espíritu con minúscula reciba hoy enseñanza, presencia, gracia y alimento de la palabra, porque la palabra es pan también y es alimento para el espíritu, que nos prepara después a recibir el pan bajado del cielo, Jesucristo real y presente en la Eucaristía. En este primer momento, otra segunda lectura, tercera lectura, proclamación, no es lectura cualquiera, proclamación, mirar con detenimiento, buenos manejos de los signos de puntuación para poder comprender el texto. ¿Qué nos dice hoy la palabra? ¿A dónde se dirigió Jesús? ¿Con quién iba? ¿A dónde llega? ¿Cuál es el contexto que nos presenta hoy? ¿Dónde está? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la reacción de las personas que lo ven? ¿Y por qué reaccionan así? ¿Cuál es el asombro? ¿Con quién lo relacionan? ¿De qué parientes hablan hoy? Aquellas personas, no es el hijo de tal y sus hermanos y su familia son estos y estos y estos. ¿Quiénes son? ¿Qué constatación se nos da al final? Eso del asombro inicial terminó después ¿en qué? ¿Y cuál es la palabra de Jesús? ¿Cuál es una sentencia que da aquí hoy muy famosa en los evangelios? ¿Puede hacer allí milagros o no? ¿Y qué termina diciendo al final hacia dónde se dirigió? Como siempre, qué bueno disponer el corazón. Si algo nos llama la atención, copiémoslo, alguna expresión, alguna característica de Jesús hoy, algo que no habíamos dentro de las lecturas de nuestra palabra de Dios en la vida, no le habíamos puesto algún detalle. Qué bueno resaltar algo que hoy pues tenemos como si fuera nuevo para nosotros. Para que pasemos al segundo momento, meditación. Seguimos caminando con el Evangelio de Marcos los domingos. Entre semana hemos estado escuchando ya a Mateo. Hemos llegado al capítulo 6. Marcos en este capítulo nos pone nada más ni nada menos Jesús yendo a su patria chica, a su Nazaret, donde se había criado. Nace en Belén, va un tiempo a Egipto por la huida para que no lo matara Herodes en la persecución de los niños inocentes. Y después la persecución que hacía, pues porque no se había dado cuenta que había nacido el rey, pues que el único rey era él. Entonces huyen a Egipto y vuelven y no se establecen en Jerusalén, sino que vuelven a Nazaret, allí donde está la familia de María y de José. Y se cría allí. Y la gente lo conoce. Imagínense ustedes, pues, uno que se ha criado desde los 4 años y medio, 4 años, hasta los 30, pues es conocido de todos.
A los 30 años Jesús salió a anunciar el reino y le quedó más fácil primero en Cafarnaún, en las regiones cercanas del lago, después baja a Judea. Y esta es la primera vez que entra como en forma después de que ha empezado a evangelizar. ¿Y la recepción cuál es? Seguramente los de Nazaret ya saben, han escuchado lo que ha hecho en Cafarnaún, en las regiones del lago, curaciones, signos grandes y maravillosos, habla con una sabiduría especial. Y entra a su Nazaret, y también nos lo narra el capítulo 4 de Lucas, y cómo entra en la sinagoga. O sea, es sábado, está allí en la sinagoga, la multitud lo escucha asombrada, con asombro. ¿De dónde saca todo eso? Son las preguntas. ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. Primero hay un asombro, ese es el primer movimiento. ¿Cuál es esa sabiduría? O sea, lo vieron trabajando como carpintero, su padre José le enseñó la carpintería. Se desenvolvió como un hombre seguramente muy bueno, callado, justo seguramente a los ojos de los otros, como un hombre bueno, como su madre. Pero no habían conocido al Jesús que hablaba, al Jesús que curaba. Y lo escuchan hablar, nos dice Lucas, que toma un texto de Isaías, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, y lo toma para él, y empieza a hablar de su mesianismo. Y les cuesta a los de Nazaret dar ese paso. Al principio están asombrados, pero ese asombro tristemente se convierte como en negación de aquel que conocen desde pequeños, desde pequeño, que les hace muy difícil que uno que es de ahí vaya a llegar a ser el Mesías, porque los hebreos tenían una esperanza de un Mesías de otro estilo. Y digamos que si fuera a ser el Mesías se debió haber criado en Jerusalén, con los doctores de la ley, en el templo. Soñaban como algo al estilo y les parecía difícil que uno de Nazaret viniera a ser el Mesías. Además, porque el Mesías estaba como tirado y sesgado a un hombre que tenía que ser violento, guerrero, que tomara las armas. Y ese no es Jesús, lo conocen pacífico, amoroso, y de hecho esa es la predicación de Jesús, y les cuesta dar ese paso. Por eso hacen las raciones, no es este el carpintero, así lo llama hoy Marcos. Otros dicen el hijo del carpintero, dice Mateo. Marcos dice el carpintero, es que Jesús también era carpintero, aprendió la carpintería de José. El hijo de María, Nuestra Señora, hermano de Santiago y José, Judas y Simón. Esto ya lo he explicado, pero qué bueno que vuelva a aparecer. Jesús era sobrino de Alfeo. Alfeo era hermano de San José. Alfeo era casado con María de Alfeo, María de Cleofás, es la misma, que nombran de las Marías que están al pie de la cruz, al final de las narraciones. Ustedes pueden mirar Juan 19:25 o Marcos 15:40. Ahí hablan de María de Alfeo y la llaman hermana del Señor. No es hermana. Lo que pasa es que hay que volver a explicar. En el contexto arameo y hebreo, el arameo es como una derivación del hebreo o de estas lenguas semíticas. Para llamar a alguien de un contexto familiar, puede ser tío, puede ser primo hermano, pueden ser cuñadas o bueno, que hacen parte de ese primer grupo de familiar, se utiliza la palabra hermano. En este contexto, María de Alfeo era casada con Alfeo, que era hermano de San José, pues y María casada con San José. Entonces, María de Alfeo y María no son hermanas a la manera como la conocemos nosotros. Son mujeres, esposas de dos hermanos. Y María de Alfeo y Alfeo tenían 4 hijos varones. El primero, Simón. El segundo, José. El tercero, Judas y Santiago. Judas y Santiago, apóstoles del Señor. Judas Tadeo, distinto al Judas Iscariote, y Santiago, el primo hermano del Señor, que fue el primer obispo de Jerusalén, o el primero encargado de la iglesia de Jerusalén. Eso lo pueden constatar usted también. Cuando Pablo sube a Jerusalén, habla de Santiago, el hermano del Señor. Les decían hermanos, pero son primos hermanos. Comprendamos el contexto. Ahora bien, José y Simón los mayores, lo mismo que Alfeo, les costó comprender que Jesús fuera el Mesías. Ellos sabían que todos eran, por San José y todo el padre de José, que era el mismo padre de Alfeo, eran descendientes de David, pero entendían mal el mesianismo, no comprendían aquello. En cambio, Santiago y Judas, más de la edad del Señor Jesús, se criaron más con él,
comprendieron más a Jesús cuando empezó a hablar de su mesianismo y lo quisieron seguir. Y eso les costó una división familiar. Santiago y Judas contra, o más bien, Alfeo papá, Simón y José, no comprendían por qué Judas y Santiago pues iban a seguir a Jesús en este camino de mesianismo, porque ellos les costaba entender que Jesús fuera el Mesías, porque tenían anclado esa imagen del Mesías guerrero, político, importante, no que un sobrino de él, dice Alfeo, pues saliera a hablar del amor y de la belleza y de la hermandad y de un mesianismo espiritual, porque Jesús trae un reinado, pero de los corazones, no de los hombres. Y esto causó una división en un primer momento. Esta situación también llevó a que los de Nazaret, unos sí, otros no, entonces siempre estuvieron dudosos del mesianismo de Jesús. Por eso Jesús dice aquí, y ahí dice Marcos, y desconfiaban de él. Les faltó no solo a una parte de la familia de Jesús, familia humana, sino que también algunos de Nazaret. Había algunos que seguramente creyeron en él, pero eso causó división. Cuando llegó en ese primer momento a Nazaret, en la sinagoga tomó la palabra, y entonces por eso dice Jesús: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Ya les acabo de explicar, Alfeo papá, Simón y José, mayores, primos, hermanos de Jesús mayores, les costaba, no comprendían. Tuvo que pasar momentos más adelante para que ellos comprendieran. Muere Alfeo, en un momento rechazando a Jesús, después se arrepiente y en el lecho de muerte está llamando a Jesús. Jesús estaba por fuera, pero tiene un arrepentimiento en su corazón. Pero los otros vinieron con tiempo después, y sobre todo en el momento de la cruz y un poco antes fueron comprendiendo este mesianismo de Jesús. Cuando Jesús hablaba del Mesías y venían las profecías de Isaías y otras profecías a decir cómo iban a perseguir al Mesías, qué pasaría realmente con el Mesías de Israel, fueron viendo cómo se configuraba, cuánto Jesús les había explicado de venir y dar la vida y asumir la condición de Mesías y de hombre, no para glorias humanas, sino para llevar un reino espiritual y el reino de la paz y del amor. Eso le costó a los otros de Nazaret. Uno pequeñito que se crió entre ellos, ¿cómo va a decir ahorita que va a ser el rey y más que es el Hijo de Dios? Y entonces todo eso fue un proceso, poco a poco. Después Simón vino a Jesús también, y después José también. Porque Santiago y Judas Tadeo tan lo siguieron que fueron apóstoles. Esa es una parte importante. Ustedes dirán, ¿dónde es eso? Eso a través de místicas, y Jesús ha podido enseñar eso, porque hay otras tradiciones que son muy respetables. Yo la digo desde que la comprendo y que cuadra totalmente con esta palabra de Dios. Entonces aquí aparecen estos hermanos. Pero aquí hay una sentencia grande, y es que los profetas difícilmente los aceptan en su propia tierra o entre su propia familia. Por eso dijo Jesús que no pudo hacer allí ningún milagro. Algunos que otros impuso las manos, curó a algunos enfermos, pero se extrañaba de su falta de fe, y termina diciendo: recorría los pueblos enseñando en el contorno, en toda Galilea, en Caná y en otras regiones que están ahí cerca de Nazaret, llevaba su palabra. Hay un rechazo de Jesús, pero Jesús viene a hacer la misión. Él viene a hablar de parte de Dios, y lo hace en su propia tierra, en esa tierra donde se crió. Y poco a poco irán viniendo, pero hay un rechazo. Esto nos habla hoy, este domingo, a ustedes y a mí, del profetismo. Si ustedes miran todo el Antiguo Testamento, desde uno de los ministerios o llamados a la vida especiales era ser profeta. Y habían unos que eran tomados por Dios para, digámoslo, ese carisma, ese ministerio. Uno ve y la Biblia habla más de 100 profetas, y de esos, en vez de decir profeta, de 49 nos da el nombre, y de esos 49, de 17 tienen escritos, a uno los llamamos mayores, que son como 4, Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel, y los otros, para completar el número 17, profetas menores porque son escritos más pequeños, hombres llenos de Dios, con una capacidad de hablar de parte de Él. El profetismo, desde el Antiguo Testamento, tiene su culmen y llega hasta Jesús. Dios tomaba hombres inspirados por el Espíritu para hablar en situaciones concretas, históricas, y llegaría un momento en que ya no necesitaría hombres, porque sería Él mismo que hablaría a los hombres.
Jesucristo, Hijo de Dios, Él mismo, Hijo del hombre, toma la humanidad, toma la condición humana y habla de Dios y enseña y muestra los signos de liberación que trae este reino de Dios y llega hasta la cruz a dar la vida, a quitar la muerte que ha generado la división que ha instigado Satanás desde el principio en el género humano. Y entonces es el profeta con mayúscula porque puede hablar, ha estado desde siempre con el Padre. Nos podemos remitir a Juan capítulo 1, el verbo y la palabra ha sido Dios y ha estado siempre con Dios. Y Él ha tomado esta condición, ha venido a habitar aquí con los suyos. En capítulo 1, versículo 11 dice, ¿cómo no lo recibieron los suyos? Los de su casa no lo recibieron. Hoy estamos viendo algo así palpable, pero es el profeta de Dios. Y ahí el enlace de estos profetas del Antiguo Testamento con Él es Juan Bautista, que es el que prepara el camino. Nos muestra a Jesús que Él, siendo Dios, haciendo inclusive milagros, así todos lo rechazaron. Ese es un camino que propone Jesús. Ahora bien, ustedes y yo hemos recibido en el bautismo la capacidad de ser sacerdotes, profetas y reyes. Profetas también, para hablar de Dios, para evangelizar, para mostrar la enseñanza de Jesús, no solo con palabras, sino también con nuestra vida. Y entonces, qué bueno ver aquí como 4 características especiales de los profetas desde el Antiguo Testamento, que nos darían una luz también para nuestro profetismo hoy. Los profetas y su carisma aparecen íntimamente siempre vinculados al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que era el que les impulsa a hablar. Es el Espíritu en que en primer momento da la fuerza para hablar. Ese carisma profético en un segundo momento es una vocación al servicio del pueblo de Dios mediante la transmisión de la palabra del Señor. No es para el bien propio, es para el servicio del pueblo de Dios. A eso debe llevar. Y se transmite es la palabra de Dios. Pues ya vino Jesús, que es el verbo de su palabra. Ustedes y yo hemos sido hijos en el Hijo, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y llevamos la palabra de Dios, la que nos enseñó Jesús. Tercero, los profetas suelen acompañar su misión con gestos simbólicos de las que se cuentan más en el Antiguo Testamento. Los profetas en otra época hablaban con símbolos. Uno va a ver la vida de Ezequiel, de Jeremías. Dios le decía que hicieran unos símbolos y signos para que la gente comprendiera con una acción concreta. Qué bueno que ustedes y yo hoy, nuestra vida sea un signo real, fehaciente de la presencia de Dios en nosotros, hablándole a través de nuestra experiencia cotidiana a los demás, de la alegría del seguimiento de Jesús. Y en cuarto momento, los profetas demuestran una fortaleza y una audacia invencible, algo que en el griego del Nuevo Testamento se dice parresía, cuando hablan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la vida de los apóstoles. Que ustedes y yo hoy tengamos esa parresía, esa valentía de seguir a Jesús con radicalidad, hablar de Él. Jesús habló de Él dentro de los suyos, minusvaloraron su presencia, no lo comprendieron en un momento, inclusive dentro de su familia. Si le pasó eso a Él, que es Dios, pues a nosotros nos puede llegar a pasar y más. De hecho, hay 2 circunstancias que hacen difíciles el profetismo, pero no imposible. ¿Cuáles son esas 2 circunstancias? La resistencia de otros a que comprendan lo que decimos y nuestras propias debilidades. Hoy habla San Pablo de cuando es débil es fuerte. Es por la gracia de Dios, es por la elección que Él ha hecho de nosotros. Que nos desgastemos y que no caigamos en pecado y no dañemos una obra tan grande de Dios que es poder mostrarle a los otros quién es Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros, qué es lo que sigue haciendo por nosotros. Hoy entonces en esta meditación analicemos a este Jesús que es rechazado, que ustedes y yo hoy seguimos, por eso estamos haciendo esta lección divina, ¿o no? Queremos seguir a Jesús, por eso tomamos su palabra. Y en el encuentro con Él en la palabra tengamos hoy una fuerza especial para enfrentar lo que pasa en nuestro día a día, en nuestro hoy. Que podamos estar llenos del Espíritu Santo. Sí, tenemos estas limitaciones, pero bendito sea mi Dios que viene con su fuerza y su gracia a darnos la capacidad, el entendimiento, los dones del Espíritu para hablar a los que son padres de familia, entre esposos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, en la situación donde nos desenvolvemos. ¿Cuánto damos testimonio de Jesús? ¿Cómo somos profetas? Ya no solo son unos especiales del Antiguo Testamento, todos los bautizados tenemos esta capacidad.
Y nos puede pasar lo de Jesús, nadie es profeta en su casa o en su tierra, a veces hablan, murmuran, pueden decir. Y eso nos sirva a nosotros para saber que nuestra alegría está en que Dios conozca que queremos actuar correctamente. No porque nos creamos más santos que los demás, no, qué bueno la santidad, pero porque los otros tengamos una sed tan impresionantemente grande y bonita de Dios, que queremos que los otros lo conozcan y lo amen, y se pueda llevar su palabra, y pueda quedar claro que Dios es la razón de ser de nuestra vida. En Nazaret hubo un proceso seguramente, se fueron enterando después de que hizo esto, que hizo aquello, que dificultades, hasta mentiras, seguro con todo este proceso de persecución contra Jesús. Pero quedó claro en la cruz, ese es el trono del que se presentaba como Mesías, y quien muchos seguramente lo siguieron y otros no. Pero que ustedes y yo hoy tengamos claro quién es Jesucristo para mi vida, cómo soy verdaderamente seguidor de Él, profeta por el bautismo, para llevar su palabra. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este domingo que nos muestras a Jesús en Nazaret. Aquellos que lo conocían, que lo vieron de niño, muchos lo rechazan. Al principio se admiran, se hacen preguntas y después lo rechazan. Señor, que nosotros siempre nos admiremos en ti, que no cambiamos nuestro corazón y te rechacemos, y que mucho menos, Señor, te aceptemos con la palabra y te rechacemos con nuestros actos, que podamos ser un siempre sí delante de ti, que ha sido un sí a la voluntad de Dios. Enséñanos en este domingo a ser profetas, aquella capacidad que nos diste del bautismo para hablar, denunciar, decir con nuestras palabras, con el testimonio de la vida, que tú eres nuestro Dios y Señor. Que los otros y todos los bautizados católicos puedan conocer la grandeza que tienen de anunciarte y de mostrarte a otros. Y que no importa la persecución, que no importa las habladurías, que nosotros seguimos siguiéndote a ti. Y que tarde y que temprano va saliendo la verdad que eres tú. Y que llegará el momento donde tú, más que el profeta, el Hijo de Dios, te vas a presentar a todos en tu segunda venida. Pero enséñanos a escucharte solamente a ti. Que no nos llenemos de dudas como los de Nazaret. Y que si las ha habido, Señor, que puede ser que han venido o llegan a nuestra vida, que tengamos la claridad de comprenderte, de reconocer que tú eres el sabio, porque eres Dios. Haces aquellos milagros porque eres el único que lo puedes todo por encima de lo que es imposible para el ser humano, y que podamos verdaderamente reconocerte siempre, adorarte, alabarte y dar testimonio de tu presencia en nuestras vidas. Amén. Cuarto momento, la acción. Las preguntas que he venido haciendo. ¿Cómo sigo a Jesús? Verdaderamente desarrollo ese profetismo que he recibido en el bautismo. Le pido al Espíritu Santo que me dé las palabras, la forma de obrar, cuando tengo que hablar de Jesús, cuando tengo que dar testimonio con mi vida de rectitud, honradez, servicio, amor, comprensión, salir de nosotros mismos. Que nos enseñe el Señor hoy que si nos pasa aquello de que nadie es profeta en su tierra, pues si Jesús no tenía las dificultades que yo hablé ahorita, que pueden ser o que otros no acepten el mensaje y las propias debilidades. Él no tenía debilidades, y así todo, pues muchos no lo creyeron, muchos aún no creen, pero está esperando que ellos abran el corazón. Si eso llegara a pasarnos a nosotros, pues las dudas, las murmuraciones, porque queremos seguir a Dios, pues no tengamos miedo. Ya a Jesús le ha pasado esto, y ¿qué enseña Él? Se sigue predicando, se sigue amando, y el amor transforma, y el llevar la palabra llega un momento en que se van abriendo más los corazones. Esa es la esperanza. No nos sintamos derrotados, ni porque la iglesia, ni la persecución, ni que dijeron, o que pasa esto, que los otros me tildan o me rechazan. Nosotros estamos siguiendo a Dios. Tenemos claro eso en el corazón. Esta palabra, esta lección divina este domingo nos ayude a tener esta luz. Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor los bendiga y que tengan un feliz domingo.